Épico. Según Edgar Allan Poe, la más siniestra de las torturas imaginables es el entierro prematuro, el acto de ser sepultado dentro de una caja de madera en las profundidades de la tierra, muriendo lentamente y en total desesperación por asfixia. Teniendo la certeza de que cualquier de nuestros seres El queridos caracho. correría raudo a salvarnos de tener conocimiento de nuestra situación. El caso que vamos a analizar hoy implicó que la más inocente de las criaturas, una niña de tan solo 10 años, padeciera semejante suplicio inmisericordia. Esta historia real ocurrió en los oscuros rincones de Alemania en el año 1981. Fue un martes 15 de septiembre. El pueblo de Ecking despertaba para el primer día de clases. Úrsula concurrió y volvió unas horas después con su hermano mayor, Michael, de 18 años, quien la ayudó a practicar las lecciones de piano. Alrededor de las 5 de la tarde, volvió a salir montada en su bicicleta roja. Úrsula Hermann, con apenas 10 años, se adentró en las fauces del bosque simplemente para acortar camino hacia sus clases de gimnasia. El pueblo era un paraíso de tranquilidad, de esos donde los niños pueden jugar tranquilos, incluso hasta altas horas. Tenía gimnasia en el pueblo de al lado, Schondorf, que también daba al lago. Úrsula subió a su bicicleta colorada y pedaleó con fuerza por el sendero que, bordeando el agua, cruzaba un bosque de pinos. En ese familiar paisaje de ensueño había crecido. Su prima, quien vivía en esa población, iba a la misma clase. Terminada la hora de gimnasia, las dos niñas salieron juntas para dirigirse a cenar a la casa de los tíos de Úrsula, donde comieron temprano, como suele ser lo habitual en Alemania. A las 19:20 horas sonó el teléfono. Era la madre de Úrsula, quien le dijo a su hermana, o sea, la tía de la niña, que ya era hora de que la pequeña emprendiera el regreso. Todavía había luz y no quería que volviera sola a casa de noche. 2,5 kilómetros separaban un pueblo del otro. O sea, tan solo unos 10 minutos en bicicleta. Úrsula salió enseguida, como un bólido, montada en su bici roja. Cuando Úrsula Hermann emprendió su fatídico viaje de regreso en bicicleta desde la casa de sus tíos, poco imaginaba su fatídico destino. Ahora, por la noche, el camino de regreso era un sendero solitario, bordeando un lago, una ruta que sería su último trayecto en este mundo. Media hora después, la madre de Úrsula volvió a marcar el número de su hermana para indagar sobre el paradero de su hija. Su voz temblorosa traspasó el auricular, preguntando con urgencia si Úrsula aún no había salido. La respuesta llegó como un eco macabro. Hacía más de 20 minutos que la niña se había marchado. El horror se apoderó de la tía y de la madre en un instante. El padre de Úrsula, con el corazón golpeándole el pecho, se lanzó hacia el sendero habitual de su hija.
siguió la ruta que solía tomar, pasando junto al lago que ahora parecía un abismo sin fondo en la oscuridad. A medio camino se encontró con su cuñado, quien también había salido de Schondorf en busca de respuestas. Pero no encontraron ni un rastro de Úrsula en aquel oscuro paraje. Solo transcurrida una hora desde la desaparición de la joven, un manto de terror cubría el ambiente. Los vecinos, los bomberos y los policías, con sus antorchas, poblaron el área en un frenesí de búsqueda. Algunos escudriñaban el agua, mientras otros batían la hojarasca con desesperación. La lluvia, persistente aunque suave, añadía una atmósfera aún más ominosa a la escena. A las 23:15, un perro adiestrado los guió hacia un área densa de maleza, cerca del embarcadero. Allí, abandonada entre la maleza, descansaba la bicicleta de Úrsula. Un estremecimiento recorrió a todos los presentes, como un presagio de horror inminente. Impotentes ante la oscuridad, se vieron obligados a aguardar la llegada de las primeras luces del alba para retomar la búsqueda. Con el amanecer, decenas de oficiales enfundados en impermeables y botas de goma se desplegaron en el bosque, formando un abanico humano que rastreaba cada centímetro de terreno. Un helicóptero surcaba el cielo, mientras embarcaciones y buzos especializados exploraban las profundidades del lago. La búsqueda se extendía por aire, agua y tierra, en un esfuerzo desesperado por encontrar a la pequeña Úrsula, con sus 1,43 metros de estatura, su cabello rubio corto y un denso flequillo. Sin embargo, ignoraban que el verdadero horror aguardaba bajo tierra. Transcurridas 36 interminables horas, el teléfono irrumpió en la tranquilidad de la casa de los Hermann. Al levantar el auricular, la madre se encontró con un silencio sepulcral, solo interrumpido por la melodía de Radio Bayern 3, que emergía desde el otro extremo de la línea. La llamada se cortó abruptamente. 3 veces más sonó el teléfono, y en cada ocasión la misma secuencia se repitió. La policía ya estaba rastreando cada una de estas llamadas. El viernes al mediodía, el cartero del pueblo entregó un sobre. Con manos temblorosas, el padre de Úrsula lo abrió para encontrarse con un escalofriante pedido de rescate, meticulosamente confeccionado con recortes de periódicos. Las palabras saltaban desde la página que decía: «Hemos secuestrado a su hija». La exigencia era clara: 2 millones de marcos alemanes, una cifra cercana al 1,5 millones de euros hoy día. El mensaje dejaba instrucciones precisas. Al sonar el teléfono debían responder y, al escuchar la música, debían decidir entre pagar o no. Pero también advertía con frialdad: cualquier intento de contactar a la policía o de no cumplir con las demandas resultaría en la muerte de Úrsula. Los Hermann se encontraban en un estado de terror paralizante, mientras la policía se movilizaba en una desesperada carrera contra el tiempo. Suponían que las llamadas, al no obtener respuesta, estaban relacionadas con el retraso en la entrega de la carta. Cuando el teléfono volvió a sonar esa misma tarde de viernes, la madre de Úrsula, con el corazón en un puño, respondió:
ante la música que anunciaba el inicio de una tragedia, se apresuró a declarar que pagarían el rescate, pero exigía una prueba de vida. Con voz temblorosa, planteó una pregunta crucial. ¿Cuáles eran los nombres con los que Úrsula había bautizado a sus 2 peluches? La respuesta fue un sepulcral silencio, y ella, desesperada, comenzó a gritar, suplicando por cualquier indicio de su hija. Pero la conexión se cortó, dejándola sumida en la oscuridad de la incertidumbre. Hasta el lunes 21 de septiembre no llegó otra carta, esta vez portadora de instrucciones precisas para el pago del rescate. Los secuestradores... Hola Matías, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿cómo te ha ido a ti? De 100 marcos alemanes, preferiblemente usados, dentro de una maleta. El padre de Úrsula debía entregarlo en un punto designado, y lo más inquietante, debía hacerlo solo, conduciendo un Fiat 600 amarillo sin superar los 90 kilómetros por hora. ¿Choristar? La familia Hermann no era adinerada. Con el apoyo de un vecino conmovido y del Estado alemán, quienes no podían creer la tragedia que asolaba el sur de Baviera, lograron reunir el dinero necesario. Sin embargo, tras ese último contacto, cesaron las llamadas y las instrucciones. Un silencio ominoso descendió sobre la familia, sumiéndola en la incertidumbre más angustiosa. La policía intensificó sus esfuerzos, dividieron la zona en cuadrículas y desplegaron decenas de perros adiestrados, así como varas que penetraban la tierra en busca de algún indicio, así fuera del cuerpecito de la pequeña Úrsula. En la mañana del 19, a las 9:30, un grito rasgó el cielo. A unos 800 metros de la costa del lago, en un claro del bosque, un oficial golpeó algo sólido al hundir su vara de metal en la tierra. Despejaron la zona y hallaron una manta marrón debajo de la cual descubrieron una estructura de madera. Al levantarla, se toparon con lo que parecía ser una gran caja verde con 7 cerraduras. Tras forzar su apertura, se reveló el horroroso contenido. A la pequeña Úrsula, acurrucada en su interior con un gesto de horror indecible, reflejado en su rostro infantil. Eso fue capaz de espantar y causar náuseas, incluso a los curtidos policías que la encontraron. La hija menor de los Hermann, nacida el 24 de noviembre de 1970, no llegaría a cumplir los 11 años. La caja encontrada estaba meticulosamente equipada. Ofrecía provisiones y entretenimiento, botellas de agua, latas de Fanta, chocolate, galletitas, chicles y una pequeña selección de cómics, novelas románticas y textos de terror. Incluso contaba con un asiento utilizado como inodoro, una luz, una radio sintonizada en la emisora Bayern 3 y un sistema de ventilación rudimentario. Sin embargo, un fatal error en el diseño selló el destino de la niña Úrsula. La falta de circulación de aire, dejándola atrapada en un espacio de 1,40 metros bajo tierra, condenándola así a una muerte asfixiante, como si la caja se tratara de su propio ataúd, de su propia tumba. Las lágrimas embargaron a los policías al descubrir la tragedia. Con el corazón destrozado, debían informar a la familia. 2 detectives fueron designados para comunicarles la devastadora noticia. La autopsia reveló que Úrsula murió por asfixia dentro de la caja enterrada.
Su agonía pudo haber durado entre 30 minutos y 5 horas. Todo apuntaba a un secuestro planificado, ejecutado por más de un captor. La pesada caja, con su peso superior a los 60 kilos, requería al menos 2 personas para ser transportada por el bosque, a manos de individuos que conocían la zona con precisión. ¿Estás con problemas con tu internet? Trata de reiniciar tu router. O deja de descargar Nopor, también puede ser una opción. Werner Masurek, vecino del lugar. No, si en un caso no puedes verme hoy día, bueno, no te preocupes. A pocos cientos de metros de los Herman. Ya el día viernes también voy a transmitir. Sino que hoy día transmití un poco tarde. Se me pasó la hora. Y un historial de deudas. Masurek se destacaba por su temperamento volátil y su afición por la cerveza. Adeudaba más de $100,000 al banco, lo que lo convertía en un posible candidato para un secuestro. Inicialmente, Masurek negó tener conocimiento de sus acciones la noche en que Úrsula desapareció. Sin embargo, un día después, recordó haber pasado la velada con su esposa y amigos jugando cartas. Aunque la policía registró su hogar sin hallar evidencia incriminatoria, su nombre seguía rondando como sospechoso. Meses más tarde, se encontró una huella digital en la caja del secuestro, pero ninguna coincidía con las recolectadas, incluida la de Masurek. A finales de enero de 1982, a pesar de la falta de pruebas, Masurek fue arrestado junto a 2 amigos, pero finalmente fueron liberados tras días de intenso interrogatorio. Posteriormente, otro conocido de Masurek, llamado Klaus Pfaffinger, fue detenido y, tras 2 días, insinuó saber algo relevante. Pfaffinger confesó haber cavado un pozo en el bosque por solicitud de Masurek a cambio de dinero y un televisor, y aseguró haber visto una caja en el lugar. Este testimonio parecía crucial, pero cuando se le pidió que señalara el lugar del pozo, no pudo hacerlo. Más tarde, Pfaffinger retractó su declaración, argumentando que era falsa. Esta situación frustró a las autoridades. En medio de la investigación, se descubrió un cable entre los árboles a lo largo del camino del lago, posiblemente utilizado como alerta durante el secuestro, aunque esto no condujo a nuevos sospechosos. En una acción considerada de muy mal gusto por las autoridades y miles de radioescuchas, un programa radial dedicado a casos paranormales, una suerte de mano peluda alemana, contactó a una psíquica, quien al aire dijo que, tras una intensa sesión, se le reveló que Úrsula Herrmann, si bien fue víctima de secuestro, se dio. Este programa, por esta afirmación, fue bruscamente criticado en Alemania. La psíquica había dicho que se trató de un suicidio de desesperación, pero solo le llovieron críticas. Los Herrmann, por su lado, optaron por mantenerse en silencio ante los medios, protegiendo así su intimidad. La madre, especialmente afectada, se culpaba por no haber acompañado a su hija esa tarde. El padre y la hermana buscaron consuelo en la iglesia luterana local, mientras que los hermanos menores encontraron distracción en actividades. Michael, el hermano mayor, se convirtió en el defensor de la verdad y la justicia, decidido a obtener respuestas. En los albores del nuevo milenio, el avance de la ciencia forense ofrecía nuevas esperanzas para el caso. Se reexaminaron meticulosamente las pistas disponibles, entre ellas cabellos y huellas, pero aún faltaba una comparación precisa.
Para el año 2008, a pesar de una exhaustiva investigación que incluyó la revisión de miles de sospechosos, vehículos y huellas dactilares, así como numerosos peritajes, no se había obtenido ningún resultado concluyente. Mazurek, quien había reubicado su residencia en el norte de Alemania y había establecido un negocio de accesorios para navegación, seguía siendo objeto de sospechas. Al acercarse el aniversario número 30 del crimen, se intensificó la vigilancia sobre él. Un policía encubierto logró infiltrarse en la vida de Mazurek, colocando dispositivos de grabación en su auto, casa y teléfono, y obteniendo muestras de su saliva. Sin embargo, al comparar su perfil genético con el encontrado en la caja, no se hallaron coincidencias. Pero la atención se centró en un viejo grabador de cassette Grundig encontrado en la casa de Mazurek, posiblemente utilizado durante el secuestro para registrar la música de fondo. Qué raro que te... Bueno, a veces Twitch te pone en ese plan. A veces también cuando quiero ver mi propia transmisión para monitorizarla, se pone en un plan bien jodido Twitch. Tengo que reiniciarlo varias veces para que funcione bien. Mazurek y su esposa fueron arrestados y llevados. Trata de reiniciar tu celular, aunque o si no optaron por no participar en bueno, no sé si podrás reiniciar el Twitch. Solo su hermano mayor, pero no creo que sea necesario, tal vez esté fallando el sistema. Durante el juicio, o sea, de Twitch, no de tu celular. Medios como el gigante barbudo insistió en su inocencia, aunque su historial personal y familiar arrojaba sombras sobre su carácter. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en marzo de 2010, mientras que su esposa fue absuelta. Hasta el día de hoy, Mazurek, ahora con 72 años, continúa negando cualquier implicación en el crimen. Aunque la justicia ha dictaminado su culpabilidad, el misterio que rodea el caso sigue sin resolverse por completo. La certeza de la horrenda muerte que padeció la pequeña Úrsula, enterrada viva en su propio ataúd, sigue atormentando los pensamientos del vecino del lugar aún hoy. Para tener una idea, en tiempos recientes salieron a luz nuevos informes de la autopsia de la niña que revelaban que la misma tenía algunas laceraciones en el cuello. Al principio se pensó que los secuestradores podían haber abusado de ella cuando la realidad fue, si cabe, mucho más terrible. Al parecer la pequeña inocente, desesperada por el terror y la falta de aire, había intentado con una botella de Fanta partida quitarse su propia vida para no padecer el horrible final que terminó padeciendo, con los pulmones desgarrados por la falta de oxígeno. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y sobre todo, comenta. Quiero saber qué piensas. Quiero leerte. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita para que estos videos aparezcan en tu página frontal de YouTube. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. ¿Qué impulsa a una persona a cometer una atrocidad? Cuando éramos inocentes y escuchábamos cosas así, imaginar que en nuestro entorno pudiera ocurrir lo mismo nos parecía imposible
o insoportable de tan solo imaginar. ¿Qué cruza por la cabeza de la gente que comete atrocidades? Es complicado. Pero esta noche, todavía mejor que echar un vistazo dentro de una cabeza enferma será reflexionar en los resultados positivos que trajo una grave atrocidad a unos niños estudiantes. Ha pasado antes. En Argentina y Colombia hubo casos. Incluso uno en Venezuela. Pero lo presente ocurre en otro lugar, en un pueblo alejado, a gran altura, que tiene más de 20.000 habitantes. La clave tras los hechos macabros que aquí se suscitaron fueron ocultar evidencia y ahorrar dinero. Dos poderosos móviles. Cuando el ácido no era el mejor y los mineros se quedaban atorados allá arriba en su infernal limbo psicodélico, era solo cuestión de días para que la salud de ellos se deteriorase a tal punto que murieran. Se dice que no era el mal ácido, sino la mala ayahuasca. Aunque tal vez denominar esto como ayahuasca sea hasta ofensivo, porque lo cierto es que era una imitación. Una que aseguraba los mismos resultados y te separaba del ritual ceremonioso de los pueblos originarios. El cocinero que ellos usaban, un químico raro entrado en años, hacía mezclas desproporcionadas. Todo el que no despertara del trance para irse durante la madrugada o a la mañana era casi con total probabilidad un caído. Sin dinero en los bolsillos e incapaces de ofrecer ninguna utilidad más allá de ese punto, a los malhechores se les ocurrió qué hacer con ellos. No fue difícil para estos infernales hombres de negocios conseguir que la escuela no siguiera contratando los servicios de catering del único restaurante del lugar. En este caso, no solo por la presión que ellos eran capaces de ejercer, sino porque además ofrecían, por medio de terceros, un servicio mucho más económico para la merienda de los niños. Empanadas. Empanadas. Algo rico que a los niños les gusta siempre y por lo menos 40% más barato que los almuerzos del restaurante. Con lo que se ahorraban, quizá hasta podían comenzar a integrar desayunos en la escuela. Pero con el pasar del tiempo hubo un pequeño problema. Los niños sentían que la carne, único ingrediente con el que venían las empanadas, un día sabía distinto que otros días. A veces la carne era seca y no tenía mucho sabor. A veces, sin embargo, era de gusto dulce, tenía un tacto extraño y un sabor dulce. A veces, las empanadas eran muy ricas, pero otras veces sabían muy mal. Todo empezó, e irónicamente fue aquel el principio del fin, cuando la mejor maestra de la escuela, esa que no ignoraba los comentarios de los niños, probó una empanada. Mujer de 57 años,
Ya ha vivido lo suficiente como para conocer perfectamente el gusto y el tacto de una empanada de carne, y lo que bailaba entre sus dientes, muelas, lengua y paladar le sabía extraño. Hizo lo mejor que pudo, lo mejor que el sentido común le dictó a una maestra de pueblo como ella. Llevó la empanada a un doctor. Pero no cualquier doctor. Se la llevó a un portugués que trabaja en la ONU, haciendo pasantía ahí. La maestra le contó al doctor sus preocupaciones respecto al relleno de la empanada. Sospechaba que quizá la estuvieran sacando de un mal lugar, que aquello fuera a contramano de la salud de niños de 5 años y poco más. El doctor, por supuesto, comprendió la preocupación de la buena maestra y, visto y considerando dónde estaban, se preocupó él también. El doctor pensó con malicia que muy probablemente la carne la estuvieran sacando de lo último que sobraba. Desechos de cafetines y puestitos de mala muerte. Restos de animales que habitan cerca de las zonas de minería y que seguramente consumían químicos que definitivamente harían de esas empanadas algo potencialmente peligroso, no apto para sistemas digestivos delicados. El doctor explicó esto a sus superiores e inmediatamente se pusieron manos a la obra. El contenido de la empanada fue analizado. Los resultados arribaron, pero poco a poco. La carne era definitivamente roja, suave, fibrosa y alta en calorías. Tenía mucha grasa. Pero lo interesante del análisis vino después. Resulta que por su alto contenido de hemoglobina se llegó a la conclusión de que aquello no era cualquier tipo de carne. Se trataba carne humana. Humano. No jodas. Los pequeños estuvieron meses comiendo. ¿Qué video es ese? Carne no lo he visto. Humana. ¿Qué carajos? Carne humana. Empanadas. Empanadas y carne humana. ¡Qué asco! A los niños, qué horrible. Eso sí es una monstruosidad. Las veces en que las empanadas sabían normal era porque la carne era normal, de animal, la variedad más barata posible. Pero cuando la carne sabía especial, era porque los niños estaban comiendo restos de personas. ¡Wow! ¡Qué locazo! Ni cagando han hecho eso. Priones. Y por supuesto, este descubrimiento macabro no habría podido darse de no ser por los comentarios de los niños, quienes a veces se quejaban de que las empanadas eran mediocres, es decir, de carne normal. Las que estaban ricas, las que ellos aprendieron a querer y esperar con deleite, eran las de carne humana. Una historia más de aquellas cosas desagradables, atroces, que ocurren en lugares del mundo en los que ni siquiera pensamos. Pero lo curioso de esta historia que, quitando detalles y características, es parecida a otras, no es lo que ya has oído. Lo que oíste, de hecho, no es tan nuevo. Lo curioso es que durante el tiempo que todo esto duró, los niños
Sacaron notas espectaculares en la escuela, más altas que nunca. Ni cagando. El promedio positivo de la escuela subió, de hecho, 67%. ¡A la mierda! Nada más que acotar. O sea, sin huevear, la carne humana tiene buena cantidad de proteínas, en especial por las proteínas que nosotros comemos. Obviamente comer esa carne no es buena. En especial ciertas partes que contienen enfermedades, priones y esas cosas que son incurables. Bueno, si es que llegan a cierto punto. Qué locas. Fin. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del genial Branxia. Por favor, visítalo. Envío un agradecimiento a las siguientes personas, pues debido a ellos este video ha sido posible. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Cubrí este caso, pero a medias, en un video anterior, y llamó mucho la atención por la situación comprometida en que Harry, su mujer y su mascota están metidos. Hoy expondré el tema en su totalidad y de paso te voy a mostrar las últimas actualizaciones de este hombre, quien está documentando un supuesto y muy sufrido ataque en su casa. Desde la última vez que los viste, si es que los viste, han ocurrido varias cosas más, cada una más terrorífica que la anterior. Se le puede conseguir como Harry McLarry. No se sabe si son su nombre y apellido reales. Este hombre tampoco es proclive a hablar de su vida personal. Lo único que sabemos es que así era él de niño, siendo poco probable que dicha foto de perfil sea de un hijo que en 10 actualizaciones no hemos visto. Harry aún no ha aparecido ante la cámara para contarnos a detalle qué ocurre. Todo lo que sabemos de la vida de ellos está escrito en la descripción de cada metraje que ha subido. Cuenta que el 11 de noviembre del año 2020, tarde por la noche, Harry hablaba con su mujer en la cama, cuando un evento extraño ocurrió. Él se queja de que ya venía pasando con anterioridad y que por ello es que estaba preparado para poder filmarlo. Su primera idea era mostrárselo a amigos y familiares, tener una evidencia, una prueba, un testimonio audiovisual de las cosas alucinantes que ocurren en su hogar. Y finalmente, ese momento llegó. Ocurrió con el aparato Alexa. Cuando se pone Alexa en el modo Beijing.
attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a seance. Pero ¿cómo el espíritu sabe usar a Alexa? But I have a skill you might like. What the fuck? Wanna try it? Chee-hee, 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 chee-hee. ¿Qué reacción habrías tenido tú si esto te llegara a ocurrir? 2 días más tarde, el martes 17 Francamente de sería noviembre, chévere. el perro de la pareja comienza a ladrar alterado. No es difícil averiguar qué le preocupa al animal. Hay algo ahí, escaleras abajo, que tiene a la mascota alterada. E inmediatamente Harry, como su pareja, saben perfectamente que esa noche está por ocurrir otra cosa más, como esas que vienen padeciendo. Esto fue lo que se filmó. Hello? Oh my god! Hello? Oh my god! Oh my god! Tal como había especificado la vez anterior, no es solo la pareja la que necesita apoyo moral. Lo que ha estado ocurriendo en esa residencia no solo les afecta a ellos, sino obviamente a la mascota también. Pero esto levanta más dudas. Harry y su mujer adquirieron esta situación sin saberlo al comprar ojalá, rentar esta propiedad. Producto de los sucesos, deciden instalar varias cámaras de seguridad que se queden grabando en distintos lugares de la casa, cuando ambos no están. En la grabación del área del living, captan 2 cosas ocurriendo. Del lado de arriba se abre una puerta cuando, insisto, la casa está vacía por completo, salvo por el perro. Lo que ocurre, sin embargo, abajo, a pesar de estar burdamente señalizado, es más difícil de ver. ¿Lo puedes captar? El 24 de noviembre, luego de pocos días de paz y otros tantos en los que ocurrieron cosas menores, vuelve a suceder algo infeliz en medio de la madrugada. Otra vez, algo relacionado con las escaleras y el piso de abajo.
4 días de paz. Cuando menos, eso para la pareja es un tesoro. El sábado 28 de noviembre de 2020, cuando ya ambos sabían desde la puesta del sol, porque lo presentían, porque el ambiente estaba cargado, porque la casa tenía una atmósfera desagradable, que aquella sería una de esas noches. Y por cómo comienza el metraje, sabemos que Harry estaba ya nervioso, pero preparado para grabar. ¿Ahora qué? Aquí me gustaría hacer una breve pausa para formular esta pregunta. Creas o no en ese tipo de cosas, si te pusieras en los zapatos de esta persona y estuvieras en medio de esta situación, con una pareja, con un trabajo, tratando de ser lo más fiel posible a la realidad y a las limitadas opciones que puedas tener, ¿qué harías tú en una situación como esta? ¿Recuerdas que hace rato te dije que había días de tensa calma que para cualquiera sería una partida radical de lo normal, pero para ellos, comparado a algunas noches, son una bendición? Lo que captaron en video durante la tarde del 6 de diciembre es el caso. En los ángulos de la casa, en las esquinas de las puertas, es fácil sentir que, a pesar de estar a plena luz del sol y en la salvedad del día, hay algo que está considerablemente mal con este lugar. El alivio de la luz natural no va a durar por siempre, y ellos lo saben. Lo saben cuando más tarde, ya a poco de que el sol se oculte, ocurre esto.
Para pasar el rato, suben un video utilizando un efecto muy popular llamado Reality Ripple o realidad ondulada, utilizada por muchas personas a menudo en son de juego para tratar de ver, entre comillas, fantasmas. Esta es una respuesta de la pareja a las cientos de miles de personas que, en los comentarios, les han pedido hacerlo. Obviamente esta parte no es para tomársela en serio, es un momento de distensión el cual disfrutan mientras puedan. Y ese mientras puedan duró apenas 24 horas. El lunes 14 de diciembre, tarde por la noche, sucedió esto. Escuchas la música de fondo. Obviamente eso despertó a Harry. Si la luz está encendida ahí en el pasillo, es porque ellos la dejan así. Es una manera de sentirse más cómodos en vista de la situación. Actualmente el caso de Harry McLarry se encuentra en desarrollo. Si ustedes desean que lo continúe, por favor háganmelo saber. Pero todo depende de la frecuencia con la que esta gente siga subiendo actualizaciones de lo que ocurre en casa. Ojalá sigan teniendo ganas de hacerlo, pero por sobre todo, ojalá puedan seguirlo haciendo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. El terror no tiene que terminar aquí. Si quieres que te cuente las historias más perturbadoras y los cuentos de los mejores autores de horror de la historia, por favor, bájate la app Ridu y suscríbete. Te doy mi palabra, valdrá la pena. La ambientación musical ha sido obra del talentosísimo First Encounter. Por favor, visítalo. Te ha hablado Doros y te deseo buenas noches. Si te pregunto, ¿cuál es el peor asesino serial de la historia? Seguramente elegirás entre una cartelera de monstruos célebres, muchos de los cuales superan con creces a personajes famosos, porque la realidad
es siempre peor que la ficción. Pero, ¿cómo se mide quién es el peor? Si es por números, el colombiano Luis Garavito se quedaría con el primer lugar, ya que se estima que su número de víctimas oscila entre 172 y 300. Si es por la naturaleza hórrida y morbosa de sus crímenes, el ruso Andrei Chikatilo, conocido como la Parca Roja, podría obtener el primer lugar. Aunque eso se lo disputarían monstruos inenarrables como Ted Bundy, asesino de mujeres, o John Wayne Gacy, quien disfrutaba de violar y torturar adolescentes vestido de payaso. Y mucho cuidado, porque el primer lugar fácilmente podría arrebatarlo una mujer. Por ejemplo, Amelia Dyer, quien se estima pudo haber estrangulado entre 200 y 400 bebés. El tema de los asesinos en serie no es para todo el mundo. Resulta indigesto particularmente si tienes una imaginación vívida. Pero si no te importa ponderar sobre el tema, insisto, ¿quién de todos fue peor? ¿Estamos seguros de saber esa respuesta? Porque, permíteme avisarte, hubo muchos asesinos seriales que jamás fueron capturados. De hecho, hubo muchos asesinos en serie que las autoridades jamás se enteraron que existían. Tal es el caso de un hombre cuya identidad jamás fue descubierta, quien vivió durante cierta porción del siglo XX en la propiedad que estás viendo en la foto, ubicada en el noroeste de Luisiana. Luisiana no es ni por lejos el estado más acaudalado de los Estados Unidos. De hecho, es uno de los más pobres. Luisiana es solo rico en cultura. Se considera además una de las capitales mundiales de la magia negra y el vudú. Como estamos hablando de algo que ocurrió probablemente en los años 30, 40 o 50, los registros inherentes al fisco y la municipalidad han sido extraviados. De hecho, mucho del censo histórico de Luisiana se perdió para siempre cuando todo se digitalizó. Miles de libros con millones de páginas preñadas de anotaciones a lápiz y bolígrafo se hicieron ceniza entre laberintos burocráticos y con ello la posibilidad de saber quién vivió y murió en las zonas más rurales y apartadas de Baton Rouge, la capital del estado. El problema es que cuando Trulia, una inmobiliaria, adquirió esta desvencijada propiedad con la intención de refaccionarla y venderla, se encontraron en su interior con una muy desagradable sorpresa, que quizá él o la agente encargada de vender este lugar no olvide más nunca en su vida.
con el perdón de la expresión. Pero lo que estás viendo es más raro que elefante con Alzheimer. Y si no fuera porque hay foto, sería hasta difícil de creer. Una piscina en el sótano de una casa. Hoy día, con todas las leyes que tienen, sería imposible conseguir el permiso en Estados Unidos para hacer algo así. Pero era otra época y alguien tuvo esto en su propiedad. Y cuando Trulia, la inmobiliaria, lo descubrió, encontró que no estaba vacía. Obviamente el agua se hallaba inmunda y era más repulsa que una cloaca. Se tuvieron que dar a la tarea de drenar el lugar. Aquella agua era tan espesa como la Nutella. Lo que consiguieron en el fondo de la piscina no te lo puedo mostrar, dada la sensibilidad de YouTube. Me bajarían el video, pero puedo contártelo. Eran un montón de huesos marrones, pútridos, algunos incluso semilicuados por la humedad y el tiempo. Algunos cráneos conservaban aún sus cueros cabelludos. Otros tenían vestigios putrefactos de materia orgánica acumulados en la cuenca de los ojos. Pero por lejos el hallazgo más hórrido, más perturbador, fueron los huesos de lo que sin dudas eran varios bebés. En total, se estimó que había por lo menos 18 cadáveres en el fondo de esta piscina. Se cree que el dueño de esta propiedad debió morir aquí, o quizá partió lejos sin mirar atrás, porque a pesar de que no había evidencias legibles de su identidad, se encontraron varias fotografías que datan, según algunos entendidos, de 1920. Pero la mayoría de esas fotos eran de índole religiosa y satánica, salvo una. Una en la que quizá podamos ver el rostro del o de los responsables de la barbarie. Para algunas personas esta fotografía, lejos de resolver nada, aumenta el misterio. ¿Quiénes son esas dos mujeres que aparecen ahí? ¿Fueron ellas víctimas? ¿Sus restos estaban en el fondo de la piscina? ¿O quizá eran cómplices y perpetradoras? Tal vez todo esto, dado el lugar en el que ocurrió, haya sido lo que quedó tras años de colosales rituales inenarrables y actos escandalosos y pútridos de la magia más negra. Y las personas de esta foto, tomada fuera de la misma propiedad de la que hemos estado hablando, eran las sacerdotisas junto al sacerdote. El bebé que aparece aquí podría seguir vivo, pero nadie sabe quién es. O tal vez los huesitos de este infante sean parte de lo que se encontró también en el fondo de la piscina. Quizá estás viendo a una víctima más de esta gente. Sin embargo, lo más llamativo de la foto que, insisto en recordarte, fue tomada en esta propiedad, es lo que aparece en la ventana.
A veces los casos más horrorosos son los que quedan en misterio. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Peter Conroy. Por favor, visítalo. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a cortarte las uñas? Probablemente te dieron un corta uñas de palanca como el que estás viendo. Y probablemente, además, si te sobra un poquito de imaginación, las posaderas se te habrán fruncido más que tornillos de submarino al imaginar todo el daño que se podría hacer con este instrumento que, si bien es pequeñito, tiene una pinta muy malévola. Esta es la historia verídica de cierto streamer ruso. Se la pasaba transmitiendo Minecraft y tenía una audiencia relativamente mediana. Eran tiempos más felices para los creadores de contenido rusos porque las sanciones económicas por la guerra de Putin no habían llegado y, por lo tanto, podían vivir de entretener al mundo. Este chico, proveniente de una fría región llamada Ust-Borsia, era tímido. De hecho, por la poca información que se puede conseguir acerca de él, traducido escuetamente del ruso, se averiguó que dejó YouTube y desembarcó en Twitch precisamente como terapia para curar su timidez. No es lo mismo preparar un video en soledad y luego hacerlo público que afrontar a tu audiencia y hablarles directamente. El día que él abrió su corazón y contó esto, algunos compatriotas, amén de ucranianos, bielorrusos y kazajos, sintieron afecto y se convirtieron en asiduos a su streaming. Sin embargo, nunca falta un pelmazo. Apareció un hater, un moscovita particularmente tóxico que se burlaba de nuestro streamer por su acento, por su aspecto e incluso por su timidez. Esta lacra se armó de todo eso para usarlo en su contra. A algunas personas les parecerá raro. Ahora que me di cuenta hace tiempo que no juego un videojuego. De otro ruso. Pero piénsalo. Acuérdate. Espero que mis mandos estén bien para jugar algo. Y otra, Ust-Borsia. Y si en tu propio país, de estado a estado o de provincia a provincia, los acentos no podrían ser más dispares, imagínate cómo es en el país más grande del mundo. Acuérdate también que la gente de las capitales a menudo tiene la fama de ser agrandada, arrogante, creída. Y esto era exactamente lo que pasaba acá. Este hater era tan bolsa de desechos para perro
que sabiendo lo mucho que su sola presencia enfadaba a los asiduos fans de este chico, ucranianos, bielorrusos, kazajos y propios rusos, arreciaba siendo más ponzoñoso que nunca contra nuestro streamer. Sabía que a los demás les enfurecía y se aprovechaba de ello. Para colmo, estaba borracho de poder, porque había logrado interrumpir ya varios directos, haciendo que nuestro amigo se rindiera y terminase el streaming mucho antes de tiempo. Pero un día se cansó y le habló directamente a su hater en pleno streaming. O más que hablarle, simplemente quitó Minecraft, miró a la cámara y le pidió ayuda a su audiencia. ¿Sabes qué quiere decir esto traducido del ruso? ¿Podría alguien doxear a este tipo? A pesar de que su audiencia lo apoyaba y le daban afecto y cariño, lo cierto es que todos estaban tan cansados de este subnormal con vista al Kremlin que todos se dejaron llevar y doxearon al tipo. Encontraron que era un sujeto de 40 años bastante obeso, de clase baja, quien vivía con su madre en un barrio bastante popular en Moscú. Saber eso habría sido suficiente para algunas personas, pero no para nuestro streamer, quien por cierto, como el presidente de su país, se llama Vladimir. Vladimir decidió tomarse el tren a Moscú. Supongo que para un hater palurdo sería ver aparecer a la persona a la que hace bullying por internet en persona. Eso sería escarmiento suficiente para algunos, pero Vladimir iba por algo más. Imagínate en esa situación. Imagínate que tú vas a confrontar a tu hater. ¿Qué llevarías encima? La mayoría dirá que iría armada de un buen sermón. Pero Vladimir no era bueno con las palabras. Por lo tanto, ¿con qué podía ir armado? Obviamente no con un arma de fuego. Se la habrían decomisado en el tren. Resultó ser que no tenía una pistola en el bolsillo de su abrigo. Tenía simplemente un cortaúñas de palanca. Nuestro streamer favorito embocó a su hater en la puerta de su edificio mientras éste llegaba del trabajo. Era un diseñador gráfico de segunda mano, quien hacía cómics pornográficos para una revista independiente. ¡Qué asco! Porque hasta eso llegaron a doxear. Vladimir sabía la hora en que salía. ¡Qué vergüenza! Sabía que su nombre era Simi, lo cual bueno, no es verdad. equivale a Jimmy. Sabía cómo lucía, y Jimmy sería lo no tenía más la más mínima idea bajo que podrías hacer como dibujante o diseñador. Internet, de que ya no tenía su único poder, el anonimato. Te la voy a hacer corta. El plan de Vladimir, y esto se sabe por confesión propia, era golpear a su hater, bajarle los pantalones y picarle el culo varias veces con el cortaúñas. Sin embargo, el plan no pudo ser. No ocurrió, porque la mamá del pelmazo apareció a tiempo para salvar a su hijo. Sin embargo, algo interesante ocurrió. La madre del hater
lejos de espantar a Vladimir, lejos incluso de llamar a la policía, decidió tomar al toro por los cuernos. Hizo subir a Vladimir al departamento y, de manera muy estricta, los sentó a los dos en la mesa para hablar. Te sorprenderá saber que Noravich, la madre, era en realidad una leona, una madraza muy justa, porque ella sospechaba que el imbécil de su hijo andaba en cosas malas por internet. Pero cuando nuestro streamer se lo confirmó, fue ella misma la que abofeteó y regañó a su hijo de 40 años. Pero espera, la cosa no termina acá. Invitó a cenar a Vladimir, a nuestro amigo que había viajado de tan lejísimos, y aunque te parezca descabellado, le ofreció hospicio en el sofá. Te pido que te imagines lo que para el hater debió haber sido todo esto. ¡Qué vergüenza! En especial porque Vladimir iba contando a su pequeña audiencia lo que sucedía a través de su página en BK. Por si no lo sabes, BK, seudónimo de Vkontakte, es el equivalente al Facebook ruso. Obviamente lo hacía de manera educada, siempre amable y muy agradecido y caballeroso con la mamá del idiota. A estas alturas, corto esta historia real un instante para preguntar: ¿qué podría salir peor para el hater? Él quizá hubiese deseado mejor ser víctima del cortaúñas de palanca que de lo que estaba pasando. ¿Te podrías imaginar una situación más bochornosa, más humillante, más patética para Jimmy que todo lo que pasó ya? Si ese es el caso, espera, porque como dicen en las telecompras, hay más, muchísimo más. Resulta que Vladimir y Noravich, la señora, conectaron muy bien. Lo que fue el ofrecimiento de una noche de hospicio desembocó en 2 noches. Ambos, Vladimir y la madre del tonto, hablaron mucho. Se entendieron muy bien. Y en un todo, para hacértela corta, al mes de lo sucedido, comenzaron un romance. Lo más interesante del asunto es que el departamento del hater, o mejor dicho, de la mamá del hater, es pequeño. Así que, seguramente, en más de una ocasión, este habrá estado en su cama mientras escuchaba a su madre y a Vladimir teniendo sexo. Este caso se hizo famoso en Rusia, y si bien nuestro amigo streamer iba con la peor intención del mundo, lo cual admitamos, era reprochable, creo que todos podemos estar seguros de que, para variar, por fin, una historia terminó bien. Y sí, es una historia del mundo real. En cuanto a nuestro hater, pues, si no le gusta, que se vaya de casa. Sin embargo, spoilers, no se pudo ir. Demasiado perdedor para ello. Su víctima pasó a ser, técnicamente, su padrastro. Nuestro streamer favorito de Ust-Borsia se agendó una tremenda MILF de Moscú. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La edición de este video
ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Es preocupación de todo padre lo que sus hijos hacen en Internet. Los chicos pueden entenderlo. Algunos incluso tienen la inteligencia emocional como para imaginar cómo se mortifica una madre que sabe que a su hijo le pueden hacer bullying, o a un padre que su hija se esté exhibiendo ante un indeseable. Pero esta historia es diferente. Ocurrió en Rusia. Tatiana era una niña adorable, simpática, inteligente, de mente abierta, carismática, buena hermana, buena hija, buena compañera de clases, ordenada, excelente estudiante y con los pies bien puestos sobre la tierra. Pero su papá comenzó a sospechar de que su hija andaba en algo raro relacionado con Internet, porque de pronto, y entre muchas actitudes extrañas, se volvió increíblemente celosa de su teléfono celular. La preadolescente se ponía innegablemente nerviosa si su papá le tocaba el teléfono. Adquirió de pronto la costumbre de cerrar con llave la puerta de su pieza. Y a pesar de que es prudente que el móvil tenga contraseña e incluso la PC también, lo cierto es que la chica había configurado todo para que cada vez que el salvapantallas apareciese, hubiese que colocar una contraseña para usar su laptop de nuevo. Estaba claro que Tatiana intentaba ocultar algo, y la sonrisa con la que trataba de esconder la ansiedad que le producía ver a alguien que no fuera ella misma cerca de la computadora solo lo hacía todo más obvio. La jovencita tenía mala suerte, porque a pesar de que su padre, un ingeniero, no tenía mucha experiencia sobre los menesteres de Internet, trabajaba con gente que sí los tenía. Lo primero que hizo, sin sonrojarse en lo más mínimo, fue ponerle una cámara oculta en el cuarto a la niña. Algunos dirán que esto fue exagerado, pero lo cierto es que en este caso la camarita confirmó el peor temor de todos. Descubrió que tarde por la noche, cuando el resto de la familia dormía, Tatiana hacía striptease, quitándose todas las prendas hasta quedar completamente desnuda frente a la webcam de su laptop, y lo hacía bailando. Sin embargo, aún ante la furia y la ansiedad de ver eso, el ingeniero ruso no explotó. Decidió ser taimado. Con sangre fría, le era imperativo saber quiénes miraban a su hija menor de edad por Internet. Si era gente de otras partes del mundo, tendría que vivir con la rabia. Pero como fueran personas de Rusia, ese país tiene leyes muy severas, y este ingeniero en particular conoce mucha gente. Temprano por la mañana, cuando la chica estaba en la escuela, el señor invitó a un compañero, quien instaló un keylogger en la computadora de Tatiana. Esto produjo que, tan pronto como a la mañana siguiente, el señor, al revisar,
tuviera en su poder todas las contraseñas que necesitaba para meterse en la computadora de Tatiana. Así que nuevamente, temprano, cuando ella estaba en la escuela, el papá se sentó con una taza de café para averiguar más. Lo hizo con cierta preocupación. Supuso que le tomaría un buen rato encontrarlo todo, pero francamente, las evidencias estaban ahí mismo. Cuando no comprendía algo, con su teléfono tomaba fotografías a la pantalla y las enviaba por WhatsApp a su amigo. Y éste le iba pasando información. El primer diagnóstico fue malo. El navegador Tor estaba en el escritorio. El tipo le explicó al padre de Tatiana para qué se usa. El amigo le mensajeaba con los trucos clásicos. Poner a buscar cualquier archivo que termine en .jpg o .png, revisar en búsqueda de carpetas ocultas, archivos escondidos, etc. Por lo tanto, no demoró mucho en encontrar la carpeta clave donde Tatiana, de modo poco prudente, aglutinaba los más profundos secretos de su vida. Estaba protegida con contraseña, pero gracias al keylogger, soslayar eso fue fácil. Y una vez adentro, leyendo el historial de conversación salvado por el programa anterior mencionado que instaló su amigo, intuyó que había gente de la Deep Web que intentaba chantajear a su hija quinceañera, diciéndole que si no se desnudaba, iban a matar a varios perritos en tiempo real. El padre quiso llorar por la hazaña casi heroica de Tatiana, quien aparentemente había accedido a hacer varias sesiones de striptease a cambio de salvarle la vida a no uno, sino varios animalitos. Eso claro, hasta que siguió leyendo los historiales. Estaban en inglés, y eso sugería que Tatiana se comunicaba con gente de todas partes del mundo. Resulta que la primera noche, después de haber llegado a ese recinto de la Deep Web, Tatiana les había dicho que no le importaba en lo más mínimo que mataran a los perritos. E incluso desafiaba a esa gente a hacerlo, pues ella se definía como la primera que quería ver cómo masacraban a los cachorritos. Y hasta, para sorpresa de los malotes cibernéticos, les daba sugerencias de cómo hacerlo. Todo terminó en que Tatiana se desnudaba ante la cámara para que cumplieran la amenaza de matar a los perritos y a otros animales subsiguientes durante las noches que continuaban. La gente en ese videochat de la Deep Web ya la consideraban la reina del lugar, atención que ella disfrutaba inmensamente. Tatiana fue debidamente confrontada después de ello, pero huelga preguntar, ¿cuántas Tatianas continúan allá afuera? ¿Y qué tan lejos es capaz de llegar alguien por solo un poco de atención? ¿Acaso las y los compañeros de ella imaginaban tan siquiera que sería capaz de algo así? Esta es una historia de internet que nos demuestra lo poco que conocemos, incluso a nuestros amigos más cercanos. No en balde, ni siquiera el papá de Tatiana se imaginaba esto de su propia hija. Una historia de horror
del siglo XXI. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación musical ha sido cortesía del talentoso Luis Olivas. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. ¿Es esta, acaso, una historia de la Deep Web? ¿Se originó de algún peligroso grupo que viene de ahí? Hace poco vimos algo similar con el caso de Ashblocks. Pero esto que verás a continuación, a lo que te pido prestes mucha atención, es más crudo y mucho más enervante. A diferencia de muchas otras ocasiones, estos tweets no te los tengo que traducir. Ya vienen en español. Él se llama Axel y es venezolano. Su cuenta está radicada en Estados Unidos. En su biografía afirma ser un extranjero que ha estado viviendo en el país anterior nombrado ya por 4 años. Y que un problema que tuvo con la computadora fue tan, pero tan extraño, que consideró valioso documentarlo. Esto empezó a ocurrir al poco tiempo de mudarse a un lugar rural de Estados Unidos. ¿Qué problema tiene la PC de Axel? ¿Qué ha estado pasando que sea digno de subirlo metódicamente al internet para que todos lo vean? Prepárate y escucha. Hola, he decidido crear esta cuenta con el fin de conseguir ayuda con un problema que tengo en mi PC. Desde hace semanas me han estado apareciendo imágenes extrañas, como si estuvieran dañadas, las cuales no recuerdo haber descargado. Puede ser algún tipo de virus. Axel asegura que de la nada han estado apareciendo imágenes en su computadora. Continúa ahondando para nosotros sobre el extraño suceso. Anteriormente la llevé a un técnico y no pudo encontrar ningún problema. Me ofreció formatear y yo acepté. Pero como 2 días después de que me la entregó, volvió a pasar. Esta fue la primera imagen que apareció en mi computador hace 2 semanas. Parece dañada, pero no sé cómo poder restaurarla. La segunda imagen que apareció como 5 o 6 días después fue esta. Al igual que las demás, parece dañada, así que no le tomé demasiada importancia, aunque sigo sin entender qué significan. Lamentablemente, y aquí tenemos que asumir, como personas que leemos lo que Axel nos cuenta, que él se equivocó y subió miniaturas de las imágenes en lugar de las imágenes completas. Si esto es una broma, por favor paren. No es divertida. Una de las razones que da realismo a esta historia es que Axel es un tipo normal. Como podemos ver, no es un narrador hábil y tiene muchos errores gramaticales y ortográficos. Debemos interpretar que, en lugar de una imagen, él recibió ahora un video, el cual no puedo revelar pues es muy grotesco y sangriento. Se trata de una persona siendo apuñalada. Tuve que censurarlo,
pero el audio que escuchas de fondo es original. Axel prosigue, porque amén del video, sigue recibiendo fotos. La imagen es parecida a la del otro tweet. Aunque se junten, no les encuentro significado. Decidí formatear mi PC, como muchos de ustedes me recomendaron. Espero que funcione. Con este tweet, Axel nos indica que, por el mismo problema, ya ha tenido que formatear la PC 2 veces. A continuación, es alguien que está leyendo los tweets de Axel y que se ha decidido ayudarlo quien comenta. Y es relevante porque el propio Axel le da retweet. Astor Anteprayer dice: bueno, modifiqué un poco el espectro de la imagen. No se ve alentador. Continué un poco y encontré un patrón raro de saturación roja. Axel retoma y comenta: viendo la investigación de Astoran 2, uno se da cuenta de que puedes ver una saturación que forma una especie de código y algunos dibujos cuando juegas con el brillo de la imagen. Como lo pensé, formatear mi PC no sirvió de nada. Pasó lo mismo que la última vez. Este video es todavía peor que el anterior. Me he dado cuenta luego de repetir el video varias veces para analizarlo, que en el segundo 8 se escucha la palabra obsesión. ¿Qué querrá decir? Luego de ver ese video, no me dan muchas ganas de dormir esta noche. Tiene razón Axel. Se escucha la palabra obsesión en el segundo 8 del video. Escuchemos con atención. El hecho de que aparezcan nuevas imágenes ha empezado poco a poco a dejar de sorprenderme. Estoy más preocupado por los videos que aparecen cada tanto. Creo que cada vez estoy más seguro de que es algún tipo de mapa. Nuevamente, a nosotros nos toca interpretar que Axel ha estado recibiendo nuevos videos, los cuales no publica, pero que seguramente son de una naturaleza grotesca, como el anterior. ¿De dónde salen estos videos? ¿Son bajados de internet? ¿O alguien los crea y se los pasa a él? Y con respecto a las imágenes, él está afirmando que cuando las juntas, están formando un mapa. Axel hace, a continuación, un tuit para demostrar que todo lo que nos ha venido diciendo es real. Aquí está mi carpeta de descargas, ya que sé que muchos no podrán creerme. Anoche conecté un USB desde mi PC a mi teléfono celular para que éste cargara un rato mientras usaba mi PC. Pero hoy, al usar mi teléfono celular, me di cuenta que las imágenes aparecieron en mi carpeta de descargas como en mi PC. No sé qué tan bueno sea que empezaran a aparecer imágenes en mi teléfono celular también. Por una parte, se me puede hacer más cómodo ver las imágenes, pero si esto ocurre, ya no podré tener el lujo de tener mi celular sin patrón o PIN. Es raro. Hoy me aparecieron 3 imágenes en lugar de 1 o 2, como suele ser lo normal. Mi obsesión. Cada vez entiendo menos estas imágenes. Decidí jugar con el brillo de la imagen como suelen hacer ustedes en algunas ocasiones. Y es oficial. Me largo de aquí.
Axel entonces nos explica, a través de varios tweets, que decidió hacer algo increíblemente estúpido o increíblemente valiente, o ambas cosas. Seguir el mapa que forman las imágenes, el cual él reconoce perfectamente porque están muy cerca de su casa. Recuerda lo que te dije al principio, por favor. Axel afirmó estar teniendo este problema al poco tiempo de haberse mudado a una nueva localidad, en una zona rural. No sé desde cuándo esto lleve en mi propiedad, pero algo es seguro. La idea de mudarme cada vez me gusta más. Acabo de recordar, mi PC últimamente ha estado tranquilo y no han vuelto a aparecer imágenes ni videos. Tal vez sea para mejor. Puede sonar algo demasiado loco de mi parte, pero se me vino a la cabeza la idea de volver a bajar hasta allí y poner una cámara de esas que graban cuando detectan movimiento. ¿Creen que sería demasiado? Veo que muchos de ustedes votaron por poner cámaras. Iré a ponerlas ahora mismo. Axel quería poner cámaras de movimiento en su propiedad, ya que poco a poco se dio cuenta de que quienes estaban haciendo esto, en realidad, le pasaban imágenes cortadas en pedazos de los terrenos de su casa y zonas aledañas. Y es a partir de este punto en que vemos esto en su cuenta de Twitter. De alguna manera comenzaron a aparecer tweets en inglés. Te los traduzco. Adiós, Axel. Tu obsesión te mató. Obviamente, no puedo mostrar las imágenes que siguen porque son muy sangrientas. La última foto, la única que puedo enseñar sin censura, pertenece a Axel. Ese que ves ahí es él. Vuelvo y repito, ¿es esta acaso otra historia aledaña a la Deep Web? Axel obviamente fue víctima de un grupo extremadamente peligroso. Algunas personas en los comentarios de sus tweets, quienes ya vieron cómo terminó todo, dicen que él cayó en manos de un grupo que, muy como el de aquel video de Daisy's Destruction, crea contenidos para la red profunda y que, durante un tiempo, jugaron cruelmente con lo que debieron percibir como un inmigrante venezolano en el lugar incorrecto. La gente responsable de esto y su audiencia, si es que la tienen, habrán visto todo esto que te enseñé yo, pero desde la otra perspectiva. Una historia que, sin dudas, muestra la maldad de la que son capaces algunas personas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Mi libro de horror, Valle de la Calma, está siendo un éxito colosal en México, Argentina, Chile, Perú y Colombia. La gente dice que es muy perturbador. Consíguelo. Sé que te va a asustar. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación musical ha sido cortesía de
El SAT lacra. Si alguna vez te has preguntado en qué momento la delgada línea de la realidad se tuerce y alcanza niveles dignos de ficción, no tienes más que ponerte al día con una de las noticias más sonadas de este año. El uso de un arma secreta con resultados maravillosos. Ocurrió en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. El personal diplomático fue atacado con lo que se denomina un arma acústica. Y ahora vas a averiguar cómo suena una. Los efectos fueron terribles. Quienes estaban más cerca dicen que los huesos de sus cráneos resonaron por las ondas causando un dolor espantoso. Otros acusan que se marearon y tuvieron que vomitar ahí donde estaban. Algunos lamentan haber sufrido pérdidas permanentes en el aparato auditivo. Las armas acústicas ya no son ciencia ficción. Existen. Pueden atravesar muros de concreto con una facilidad enorme. Y si revisas el gráfico, verás hasta qué distancia son efectivas. Mira los números. 21 miembros de la embajada estadounidense en Cuba tuvieron que cesar sus funciones. Dejaron nada más al personal esencial. Algunas personas en agencias de inteligencia estadounidenses dicen que sospechar del gobierno de Cuba sería absurdo. Este ataque vino de una potencia o de una asociación mucho más sofisticada, mucho más avanzada y mucho más peligrosa. Aquí y ahora, reducida a una fracción ínfima, te voy a mostrar cómo suena un arma acústica o arma sónica. Vas a oír lo mismo que los 21 estadounidenses que tuvieron que ser retirados de urgencia de Cuba por problemas de salud tras haber recibido un impacto directo. Funciona mejor si utilizas audífonos. Sube el volumen y en todo momento ten en cuenta, esto no es ni el 5% de lo que sintieron en la embajada. Así que por favor, trata de hacerte una idea. Trata de ponerte en los zapatos de ellos. Trata de imaginar cómo se siente ser víctima de un arma de la que no puedes escapar. No te puedes esconder detrás de un muro. No puedes tomar refugio tirándote debajo de un carro. Y sobre todo, trata de empatizar con el dolor que se siente al padecer este ruido, con un 95% más de fuerza. En países desarrollados, en centros comerciales, utilizan sonidos de altísima frecuencia para mantener en control a adolescentes revoltosos. Ahora vas a escuchar ese sonido que a menores de 20 años, en una frecuencia mayor, les resulta insoportable. Como dije antes, las armas acústicas ya no son ciencia ficción, son una realidad. Un arma del siglo XXI. Aquí la tienes.
Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, busca. Por un momento lo dejo acá. El viernes hago transmisión. Nada más. Chau.